Los rascacielos modernos se balancean suavemente en el viento, flexionándose como árboles gigantes de acero y hormigón en medio de nuestras ciudades. Es un pensamiento profundamente reconfortante imaginar estas estructuras como bloques sólidos, inmóviles y eternos que dominan el horizonte. Sin embargo, existe un punto matemático exacto, una frontera invisible gobernada por las leyes de la física aplicada, donde esa flexibilidad controlada se transforma en un colapso catastrófico y fulminante. Y ese límite, te lo aseguro, está muchísimo más cerca de lo que nadie quiere admitir en voz alta. Pero si crees que el peligro de colapso es un temor exclusivo de los modernos colosos de acero de 700 metros de altura, déjame decirte algo que desafiará por completo tu intuición. Existe una estructura de piedra, un coloso de 14.500 toneladas métricas de mármol y mampostería medieval, que lleva exactamente 850 años en ese punto límite de destrucción. No se balancea de forma elástica para disipar la fuerza del viento. Se está cayendo de forma activa, segundo a segundo, centímetro a centímetro, hacia el fango sobre el que fue construida. Hablo, por supuesto, de la Torre de Pisa, pero aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. Lo que ocurre en la Piazza dei Miracoli de Toscana no es una curiosidad turística simpática, ni un milagro inexplicable bendecido por el destino. Es una de las batallas más brutales, prolongadas y técnicamente complejas de la historia de la ingeniería civil, una guerra silenciosa de más de 8 siglos entre la implacable fuerza de la gravedad y las caprichosas y casi fluidas propiedades del suelo que pisamos. Cada minuto que esa inmensa torre de mármol permanece en pie está violando de forma flagrante los coeficientes de seguridad que cualquier ingeniero moderno consideraría sagrados. Y hoy te voy a mostrar exactamente por qué lo que parece un milagro es en realidad un triunfo absoluto de la física aplicada y la mecánica de suelos más avanzada del planeta. Para comprender la magnitud de este desafío intelectual, primero debemos viajar en el tiempo a un momento de pánico absoluto. Es el año 1990. El gobierno italiano toma una decisión histórica y traumática: cerrar la Torre de Pisa al público por primera vez en 800 años. Esto no fue una medida rutinaria de mantenimiento ni una estrategia comercial. Fue un acto de desesperación absoluta provocado por una serie de mediciones alarmantes. Los instrumentos de precisión instalados en las galerías de mármol revelaban que la torre se estaba inclinando a un ritmo acelerado de más de 1 milímetro por año. Para una estructura de 56 metros de altura, con unos cimientos irrisorios de apenas 3 metros de profundidad, 1 milímetro al año es una aceleración geométrica hacia el desastre. La inclinación total había alcanzado los 5,5 grados. Eso significa que el campanario en la cima de la torre se encontraba desplazado horizontalmente 4,5 metros fuera de su eje vertical. El centro de gravedad de la estructura estaba al borde mismo de cruzar la línea exterior de su base de apoyo. Si lo hacía, aunque fuera por una fracción de milímetro, la física de momentos y rotaciones se volvería irreversible. La torre caería sobre la plaza en menos de 3 segundos, reduciendo 8 siglos de historia a una nube de polvo y mármol triturado. Fue en ese preciso instante de crisis cuando la comunidad internacional recurrió a la máxima autoridad mundial en la materia. Un hombre que no dedicaba su vida a diseñar bellas fachadas de piedra, sino a estudiar lo invisible, lo que yace oculto bajo la tierra. El profesor John Borland, catedrático de mecánica de suelos en el Imperial College de Londres. Borland comprendía perfectamente que el verdadero enemigo de la torre no era el viento, ni el peso de sus columnas, ni la calidad de sus materiales medievales. El enemigo real era el agua microscópica atrapada en los poros de una arcilla prehistórica situada a más de 30 metros de profundidad. Déjame asegurarme de que esto se entienda. Cuando pensamos en la tierra bajo nuestros pies, nuestra mente tiende a imaginarla como roca firme, una superficie sólida y estática. Pero la mecánica de suelos, una disciplina científica moderna fundada por el legendario ingeniero Carl von Terzaghi en la primera mitad del siglo XX, nos revela una verdad mucho más perturbadora. El suelo, especialmente el suelo compuesto por arcillas y limos saturados de agua, se comporta más como una esponja gigante y densa que como un bloque de piedra. Déjame explicártelo con una analogía muy sencilla.
Imagina que tomas una esponja de cocina común, la sumerges en un recipiente con agua hasta que esté completamente empapada y luego colocas un ladrillo pesado sobre ella. ¿Qué ocurre de inmediato? El agua es expulsada rápidamente de los poros de la esponja debido al peso del ladrillo. La esponja se comprime y el ladrillo desciende de manera uniforme hasta encontrar estabilidad. Pero ahora, imagina que esa esponja no está hecha de plástico poroso, sino de una arcilla ultra fina, cuyas aberturas microscópicas son tan pequeñas que se miden en micras. Cuando colocas el peso del ladrillo sobre esta esponja de arcilla saturada, el agua atrapada en su interior quiere escapar de la inmensa presión, pero no puede hacerlo con rapidez porque los canales de salida son ridículamente estrechos. La resistencia que ofrece esa agua atrapada al intentar escapar a través de los microporos es lo que sostiene temporalmente el peso del ladrillo. A este fenómeno físico fundamental lo llamamos presión de poros. Sin embargo, a medida que pasan las horas, los días o, en el caso de la torre, los siglos, el agua encuentra inevitablemente un camino de salida. El volumen del suelo disminuye lentamente, las partículas sólidas se juntan y la estructura se asienta. A este proceso lento, inexorable y potencialmente destructivo lo conocemos en ingeniería como consolidación. Y aquí es donde se pone realmente interesante la geología de Pisa. La construcción de la torre comenzó el 9 de agosto de 1173, en una época en la que Pisa era una república marítima rica y sumamente competitiva. Querían un campanario que humillara visualmente a sus rivales de Florencia y Génova, pero los constructores medievales cometieron un error de diseño que hoy en día calificaríamos de negligencia criminal. Diseñaron una base circular de piedra de solo 15 metros de diámetro y la enterraron a escasos 3 metros de profundidad. No sabían, porque carecían de las herramientas para medirlo, que la Piazza dei Miracoli está construida sobre el antiguo estuario del río Arno. El perfil geológico de ese terreno es una auténtica pesadilla para cualquier ingeniero de cimentaciones. Los primeros 10 metros consisten en arena suelta y depósitos de limo aluvial de muy baja resistencia. Debajo de esa capa de arena se encuentra una inmensa banda de casi 20 metros de una arcilla marina altamente compresible, conocida técnicamente en los informes de ingeniería como arcilla Pancone. Y debajo de la arcilla una capa final de arena densa. ¿Ves hacia dónde va esto? Los constructores medievales colocaron una masa titánica de 14.500 toneladas de mampostería rígida sobre una capa delgada de arena fina que flotaba literalmente sobre una gigantesca esponja de arcilla marina saturada de agua. Apenas 5 años después del inicio de las obras, cuando los obreros estaban completando el tercer nivel de la torre, ocurrió lo que la física de suelos consideraba inevitable. El suelo bajo el lado sur de la estructura, que por caprichos de la sedimentación geológica era ligeramente más blando y compresible que el del lado norte, comenzó a ceder de manera desigual. Se inició un asentamiento diferencial. El agua de los poros de la arcilla Pancone en el lado sur empezó a ser expulsada a mayor velocidad que en el lado norte, y la torre comenzó a inclinarse de forma perceptible hacia el sur. Pero espera, aún no he mencionado el giro más irónico de esta historia. Un giro que demuestra que, a veces, la pura fortuna de los conflictos humanos puede salvar a una obra de sus propios errores de diseño. Al ver que la torre se inclinaba peligrosamente, los constructores entraron en pánico y detuvieron las obras en el año 1178. Esa interrupción forzada, que se prolongó durante casi un siglo debido a las sangrientas guerras de Pisa contra Génova, Luca y Florencia, es la única razón por la que la torre sigue en pie hoy en día en el siglo XXI. Déjame decirte algo que sonará como una contradicción absoluta, pero es una verdad científica irrefutable. Si los constructores hubieran tenido el dinero, la paz y la estabilidad política para terminar la torre rápidamente, digamos en un periodo continuo de 10 o 15 años, la torre habría sufrido un colapso catastrófico mucho antes de alcanzar su altura final. Y la razón por la que puedo decir esto con absoluta confianza es el principio de esfuerzo efectivo, enunciado por Carl von Terzaghi, una de las ecuaciones más bellas, elegantes y aterradoras de la física aplicada. La ecuación de Terzaghi
Miracoli establece que el esfuerzo efectivo, que es la fuerza neta, que mantiene unidas las partículas individuales del suelo para que no se deslicen unas sobre otras bajo una carga, es igual al esfuerzo total aplicado por la estructura menos la presión del agua que llena los poros del suelo. Cuando aplicas de forma repentina un peso masivo sobre una arcilla saturada, la presión de poros se dispara instantáneamente a niveles extremos. El agua asume toda la carga porque no tiene tiempo de escapar. Al subir la presión de poros, el esfuerzo efectivo entre las partículas de arcilla cae drásticamente a casi cero. El suelo pierde toda su resistencia al corte y comienza a comportarse no como un sólido, sino como un líquido espeso y viscoso. Si los pisanos hubieran continuado añadiendo pisos de mármol en 1178, el suelo bajo el lado sur habría sufrido una falla por corte catastrófica. La base de la torre se habría deslizado lateralmente y la estructura se habría desplomado sobre el lodo de forma instantánea. Pero gracias a la guerra, el suelo de la Piazza dei Miracoli tuvo 96 años para respirar. Durante casi un siglo, el agua atrapada a alta presión bajo los cimientos de la torre fue expulsada muy lentamente, molécula a molécula, a través de los laberintos microscópicos de la arcilla Pancone. A medida que el agua escapaba, la presión de poros disminuía, el esfuerzo efectivo aumentaba y las placas de arcilla se consolidaban en una estructura densa, compacta y extremadamente resistente bajo la carga ya existente. El suelo se autorreforzó de forma natural gracias al recurso más valioso de la ingeniería de la consolidación, el tiempo. Sin embargo, cuando el arquitecto Giovanni di Simone retomó las obras en el año 1272, la física detrás del asentamiento diferencial seguía siendo un misterio absoluto para la humanidad. En lugar de detenerse a analizar por qué el lado sur seguía hundiéndose, Di Simone pensó que podía ganarle la partida a la gravedad utilizando un truco geométrico rudimentario. Comenzó a construir los pisos superiores inclinándolos ligeramente hacia el norte, haciendo que las columnas y los techos del lado sur fueran más altos que los del lado opuesto. Quería que la torre tuviera una forma curva, similar a la de un plátano, pensando que este desequilibrio intencionado compensaría visual y físicamente la inclinación de la base. Esto no es solo una solución estética desesperada, es un error de distribución de masas catastrófico. Al sobredimensionar la mampostería en el lado norte para intentar contrarrestar el peso, lo único que Di Simone logró fue incrementar de forma masiva la carga total aplicada sobre unos cimientos que ya estaban al límite de su capacidad portante. El centro de gravedad real se desplazó aún más fuera del eje central de la base de apoyo, lo que aceleró la rotación de los cimientos en el subsuelo. La torre continuó inclinándose hacia el sur, pero ahora con una sutil y extraña curvatura que hoy en día cualquier persona puede observar a simple vista si se sitúa a la distancia adecuada en la plaza. En 1372, cuando Tommaso di Andrea Pisano completó el majestuoso campanario octogonal en la cima, la inclinación de la torre ya superaba los 3 grados. Aquí está la cosa que la mayoría de las personas ignora cuando contempla este monumento. Durante los siglos posteriores a su finalización, la torre no estuvo simplemente estática en su inclinación, esperando pasivamente a los turistas de la era moderna. Estaba atrapada en un proceso dinámico y letal que los ingenieros de cimentaciones denominamos inestabilidad por rotación progresiva. Déjame asegurarme de que esto se entienda bien, porque es el núcleo físico de por qué esta estructura es única en el mundo. Imagina que sostienes una escoba verticalmente sobre la palma de tu mano. Si la escoba está perfectamente alineada con la gravedad, el esfuerzo necesario para mantenerla estable es insignificante, pero en el momento en que la escoba se inclina un solo grado, la gravedad comienza a tirar de su extremo superior hacia el suelo con una fuerza lateral que aumenta constantemente. Para evitar que caiga, debes mover tu mano o aplicar una fuerza contraria. En el caso de la torre de Pisa, cuanto más se inclinaba hacia el sur, mayor era el momento de vuelco rotacional ejercido por la gravedad sobre la base, y cuanto mayor era ese momento de vuelco, más se concentraba la gigantesca presión del peso de la torre en el borde sur de sus cimientos. Esta presión extrema sobre el lado sur obligaba a expulsar aún más agua de los poros de la arcilla Pancone en ese sector específico, provocando un hundimiento adicional del suelo que, a su vez, incrementaba la inclinación general de la torre.
¿Ves el bucle de retroalimentación destructivo? Es una espiral de muerte geométrica autolimitada únicamente por la velocidad a la que el agua puede escapar de la arcilla. Más inclinación genera más presión asimétrica acelera la consolidación del suelo, más consolidación hunde el lado sur, y ese hundimiento vuelve a aumentar la inclinación. Es un mecanismo físico implacable que se alimenta a sí mismo y que matemáticamente no puede detenerse por medios naturales. Tarde o temprano, el sistema alcanzaría el punto de colapso inevitable, pero la historia nos demuestra que la ignorancia humana a menudo puede acelerar las tragedias de la física. A lo largo de los siglos, varios personajes intentaron realizar intervenciones para detener el hundimiento, y casi todos ellos consiguieron exactamente lo contrario: acercar la torre un paso más hacia el abismo. El primer desastre provocado por la mano del hombre moderno ocurrió en el año 1838. El arquitecto Alessandro Gherardesca decidió llevar a cabo lo que él consideraba una obra de restauración de gran valor estético. Debido al hundimiento progresivo de la estructura a lo largo de los siglos, la base original de la torre se encontraba enterrada bajo varios metros de fango y sedimentos acumulados. Gherardesca pensó que sería una excelente idea excavar una zanja circular de piedra alrededor de la base, conocida como catino, para exponer al público las hermosas molduras medievales de los cimientos. Fue una decisión verdaderamente catastrófica. Al excavar el catino, Gherardesca no solo retiró la tierra que ejercía un peso estabilizador alrededor de los cimientos, sino que rompió el delicado equilibrio hidrológico del subsuelo. La excavación penetró por debajo del nivel freático de la plaza. De pronto, el agua subterránea altamente presurizada del entorno comenzó a filtrarse con violencia hacia el interior de la zanja circular recién excavada, y cuando el agua se mueve con fuerza a través de un suelo compuesto por arena fina y limo, arrastra consigo partículas microscópicas de material sólido en un proceso llamado erosión interna o tubificación. Al succionar de forma continua esa agua turbia para mantener el catino seco y limpio para los visitantes, Gherardesca estaba retirando de forma inadvertida el soporte físico del suelo que sostenía los cimientos en el lado sur. El terreno bajo la base se desmoronó internamente hacia la fosa. El resultado de esta imprudencia fue inmediato y aterrador. La torre dio un salto repentino en su inclinación hacia el sur, perdiendo en unas pocas semanas la estabilidad que le habría tomado más de medio siglo de asentamiento natural perder. Y te advierto, lo que ocurrió casi un siglo después con las tecnologías modernas no fue mucho mejor. En 1934, el dictador Benito Mussolini decidió que una torre inclinada era una imperfección inaceptable para el orgullo nacional y la propaganda de su régimen fascista. Quería que la torre fuera perfectamente vertical y sólida, un monumento a la fuerza y la precisión de la ingeniería italiana. Para lograrlo, ordenó a sus ingenieros que perforaran 361 agujeros a través de la mampostería de los cimientos e inyectaran directamente en el suelo arenoso subyacente 80 toneladas métricas de mortero de cemento de alta resistencia. El plan parecía impecable sobre el papel: consolidar la arena suelta convirtiéndola en un bloque de roca artificial indestructible. Pero aquí es donde la física de fluidos vuelve a castigar con dureza la arrogancia de quienes ignoran sus leyes. El suelo bajo la torre no era una red de cavernas vacías esperando ser rellenadas con hormigón, era un sistema de arena y arcilla completamente saturado de agua. Al inyectar 80 toneladas de cemento líquido a altas presiones, los ingenieros no consolidaron el suelo. Lo que hicieron fue desplazar violentamente el agua de los poros, aumentando drásticamente la presión de poros en zonas localizadas del subsuelo. El agua, al ser un fluido incompresible, empujó con fuerza las partículas de arcilla blanda, desestabilizando toda la matriz del terreno. Además, el cemento no se distribuyó de manera uniforme, sino que formó inmensos bulbos rígidos asimétricos que alteraron por completo el centro de presiones bajo la base. En lugar de enderezar el monumento, la inyección provocó un asentamiento diferencial repentino en el lado sur de casi 1 centímetro en cuestión de días. Una vez más, la torre estuvo a punto de desplomarse por completo durante su propia operación de rescate.
Cuando el profesor John Burland asumió el control del Comité de Salvación de la Torre en el año 1990, se encontró con una estructura que estaba literalmente sostenida por la fricción límite y las fluctuaciones térmicas estacionales. El coeficiente de seguridad de la torre era prácticamente igual a 1. En la ingeniería estructural, un factor de seguridad de 1 significa que las fuerzas resistentes del sistema son exactamente iguales a las fuerzas perturbadoras que buscan su colapso. No existía margen de error. Cualquier evento menor, una vibración de tráfico pesado en las calles adyacentes, una ráfaga de viento inusualmente intensa provocada por una tormenta de invierno o un sismo de baja intensidad en la cordillera de los Apeninos, podía superar ese límite matemático y desencadenar el desplome inminente del monumento. Déjame asegurarme de que esto se entienda. El problema al que se enfrentaba Burland era de una complejidad física tan abrumadora que mantuvo a los mejores ingenieros del mundo discutiendo enconadamente durante meses. Si intentas levantar la torre aplicando fuerzas externas, por ejemplo, instalando cables de acero masivos de alta resistencia para tirar de ella desde el lado norte, corres el riesgo de destruir la propia estructura que intentas salvar. La mampostería medieval de la torre no es un bloque de granito sólido. Consiste en dos delgadas paredes exteriores de mármol de Carrara rellenas con un núcleo de escombros sueltos, mortero degradado por el tiempo y grandes vacíos de aire. Si aplicas tensiones de tracción localizadas muy elevadas sobre esa piedra debilitada por 800 años de carga asimétrica, el mármol simplemente se triturará bajo la presión y la torre se partirá en dos mitades de forma instantánea. Tampoco podías excavar de forma convencional bajo el lado sur para colocar pilotes de hormigón hasta la roca firme, porque la mera vibración de las máquinas perforadoras licuaría de inmediato la arena suelta, provocando el desplome inmediato del monumento. Era un paciente con una hemorragia interna tan crítica que el más mínimo roce con el instrumental quirúrgico podía causarle la muerte. La primera intervención de Burland fue de una sencillez espartana y profundamente antiestética: el uso de contrapesos masivos de plomo. En el año 1993, los ingenieros construyeron un gran anillo de hormigón temporal alrededor de la base del lado norte de la torre y colocaron sobre él 870 toneladas métricas de lingotes de plomo. La lógica de este diseño era puramente mecánica: aplicar un peso masivo en el lado norte para comprimir intencionalmente el suelo de ese sector, equilibrando así las presiones en el subsuelo y contrarrestando el momento de vuelco rotacional ejercido por el desplome del lado sur. El método de los contrapesos funcionó. Por primera vez desde que se iniciaron las mediciones científicas modernas, el avance inexorable de la torre hacia el sur no solo se detuvo por completo, sino que la estructura se enderezó ligeramente unos pocos milímetros hacia el norte. Pero el plomo era una solución provisional y estéticamente inaceptable. Los 870 toneladas de lingotes de plomo gris bloqueaban la vista de la Piazza dei Miracoli y arruinaban el paisaje histórico de un patrimonio de la humanidad. El mundo exigía una solución permanente, invisible y que no pusiera en peligro la vida de la torre. Y aquí es donde el comité liderado por Burland propuso la idea más audaz, elegante y físicamente contraintuitiva de la historia de la ingeniería civil moderna: la técnica de la subexcavación localizada. Déjame explicártelo con detalle, porque la audacia de este concepto es algo que todavía asombra a los ingenieros de todo el mundo. En lugar de intentar empujar la torre hacia arriba desde el lado sur que se hundía, lo cual aplicaría presiones destructivas en el mármol, decidieron retirar de manera ultra controlada pequeñas cantidades de suelo por debajo del lado norte de la base. Es decir, decidieron hacer que el lado norte también se hundiera, obligando a la torre a enderezarse por la acción de su propio peso colosal. Pero piensa por un instante en los riesgos físicos extremos de este plan. Estás introduciendo barrenas de perforación activas por debajo de los cimientos de una estructura de 14.500 toneladas métricas que se encuentra en un equilibrio inestable absoluto.
Si retiras demasiado suelo de golpe, si una de las perforaciones colapsa internamente debido a la presión del agua, o si el suelo del norte cede de forma asimétrica, la inclinación de la torre podría acelerarse hacia el norte de forma incontrolable, o peor aún, provocar una fractura por fatiga estructural en los niveles intermedios de la mampostería. Era el equivalente a realizar una cirugía a corazón abierto en un paciente que se balancea en la cuerda floja a 100 metros de altura sin red de seguridad. Para llevar a cabo esta delicada operación, los ingenieros instalaron un sistema de 41 tubos de extracción de suelo de apenas 70 milímetros de diámetro, inclinados en un ángulo preciso por debajo de los cimientos del lado norte de la torre. Dentro de estos tubos se introdujeron taladros helicoidales de rotación lenta que extraían apenas unos pocos decímetros cúbicos de suelo limoso a la vez, justo por encima de la temida capa de arcilla pancone. No se trataba de succionar tierra de forma descontrolada. El proceso era de una precisión quirúrgica milimétrica. El taladro creaba cavidades cilíndricas de diámetro microscópico en el subsuelo. Una vez retirado el taladro, la cavidad se cerraba muy lentamente bajo la inmensa presión del peso de la torre, permitiendo que el suelo superior descendiera de forma suave y controlada. Este no fue un trabajo rápido ni sencillo. Se instalaron más de 100 sensores de movimiento láser en tiempo real, capaces de detectar cualquier desplazamiento de la mampostería superior de hasta una centésima de milímetro. Si un solo sensor indicaba una vibración anómala o un asentamiento repentino en el lado sur, el sistema informático detenía las barrenas de forma instantánea. Durante meses, los ingenieros contuvieron el aliento cada vez que los taladros giraban en el subsuelo. En total, a lo largo de varios años de trabajo meticuloso, se retiraron apenas 38 metros cúbicos de suelo del lado norte. Y la razón por la que hoy en día podemos admirar este monumento es que la física de la subexcavación funcionó con una precisión matemática casi milagrosa. Para cuando concluyeron las obras en el año 2001, la torre se había enderezado un total de 40 centímetros con respecto a su posición de máximo peligro de 1990. Había regresado exactamente a la inclinación segura de 4 grados que presentaba a principios del siglo XIX, alejándose definitivamente del punto de no retorno. Los modelos matemáticos de simulación geológica más avanzados estiman que, gracias a esta magistral intervención invisible, la torre permanecerá en un estado de estabilidad mecánica absoluta durante los próximos 300 años, sin necesidad de nuevas intervenciones en el subsuelo. Pero espera, aún no he mencionado la restricción más fascinante de toda esta epopeya de la física aplicada. ¿Por qué se detuvieron los ingenieros en los 40 centímetros? Si contaban con la tecnología y la precisión matemática para enderezar la torre por completo, ¿por qué no continuaron perforando el lado norte hasta dejarla perfectamente vertical y eliminar para siempre el problema de la inclinación? La respuesta a esta pregunta revela una verdad profunda sobre nuestra relación con la historia, el arte y la propia física de los materiales antiguos. Evidentemente, si hubieran enderezado la torre por completo, habrían destruido su valor cultural, su identidad única y el motor turístico de toda una región. Pero desde un punto de vista puramente físico y mecánico, intentar enderezarla por completo habría sido una sentencia de muerte para la estructura. Durante 850 años de inclinación asimétrica, la mampostería de mármol de la torre se ha adaptado estructuralmente a las tensiones extremas de su posición. El mármol del lado sur ha sufrido un proceso físico de compresión brutal y continuo, cerrando microfisuras y densificando la piedra, mientras que el lado norte ha permanecido en un estado de baja tensión relativa. Si fuerzas a la torre a regresar a una verticalidad absoluta de forma repentina, estarías aplicando fuerzas de tracción y compresión inéditas sobre un mármol antiguo y agrietado que carece de armaduras de acero internas para soportarlas. Las piedras del lado norte,
que no han soportado cargas significativas durante siglos, se verían sometidas a presiones masivas, provocando que las microfisuras internas se propagaran de forma explosiva. La torre se autodestruiría desde su interior debido a la redistribución de esfuerzos. La torre de Pisa necesita su inclinación física para sobrevivir. Su imperfección geométrica es su único estado de equilibrio estructural posible. Sin embargo, hay algo que va mucho más allá de la mecánica de suelos estática, algo que los geofísicos y sismólogos de la Universidad de Bristol descubrieron recientemente en el año 2018 y que añade un enigma verdaderamente poético a esta estructura milenaria. La región de Toscana es una zona de actividad sísmica moderada que ha sufrido al menos 4 terremotos de gran intensidad desde el año 1280. Uno de ellos, el Gran Terremoto de 1511, fue lo suficientemente potente como para destruir edificios enteros en Florencia y Pisa. Por pura lógica de la dinámica de estructuras, una torre de 56 metros de altura, estrecha, pesada y ya peligrosamente inclinada en una dirección, debería haber entrado en resonancia con las ondas sísmicas del suelo y haberse venido abajo como un castillo de naipes en el primer temblor de tierra. Sin embargo, no solo sobrevivió a todos los sismos históricos, sino que las inspecciones técnicas modernas demuestran que la estructura no presenta ni un solo daño por fatiga sísmica en sus juntas de mortero. ¿Cómo es esto físicamente posible? La respuesta a esta paradoja reside en un fenómeno físico fascinante, conocido en la ingeniería sísmica como interacción dinámica suelo-estructura, DSSI por sus siglas en inglés, y es la ironía definitiva de esta historia de 800 años. Resulta que la combinación matemática exacta de la inmensa rigidez de la mampostería de mármol de la torre, junto con la extrema blandura y plasticidad de la arcilla pancone sobre la que se asienta, altera por completo las características vibracionales de todo el sistema durante un terremoto, cuando las ondas de choque de un sismo viajan a través de la corteza terrestre, tienen una frecuencia de vibración determinada. En la gran mayoría de las estructuras rígidas construidas sobre suelos normales, estas ondas se amplifican, provocando que el edificio resuene con violencia hasta fracturarse, pero en el caso único de la Torre de Pisa, la blandura extrema del subsuelo actúa como un amortiguador de frecuencias naturales insuperable. Déjame explicártelo con una analogía dinámica muy ilustrativa. Imagina que colocas un pesado metrónomo de metal sobre una cama de gelatina espesa y viscosa. Si golpeas la mesa de madera sobre la que descansa la gelatina, las vibraciones rápidas e intensas del golpe se propagan por la madera, pero al llegar a la gelatina se disipan casi por completo. La gelatina absorbe la energía de alta frecuencia y la transforma en un balanceo lento, perezoso y de baja amplitud que el metrónomo puede asimilar con facilidad debido a su propia inercia, evitando que se caiga. Eso es exactamente lo que ocurre en la Piazza dei Miracoli durante un gran terremoto. La arcilla pancone, esa misma arcilla húmeda, blanda y traicionera que lleva 850 años intentando devorar la torre mediante el asentamiento diferencial, es la única fuerza física que la protege cuando la tierra tiembla con violencia. Al ser un suelo tan sumamente blando, no tiene la capacidad de transmitir las frecuencias de vibración destructivas del terremoto hacia la rígida estructura de mármol. El desfase dinámico es tan perfecto que la torre simplemente no resuena con los sismos. El mismo subsuelo que constituye su debilidad mortal en tiempos de paz, se transforma en su escudo dinámico definitivo cuando ocurre una catástrofe geológica. Es una de las ironías más espectaculares de la física aplicada. La torre sobrevive a las fuerzas más violentas de la naturaleza, precisamente porque sus cimientos son espantosamente deficientes desde el punto de vista de la ingeniería clásica. ¿Ves la inmensa belleza que se oculta detrás de lo que la mayoría de las personas considera un simple accidente arquitectónico? La Torre de Pisa no es un monumento a la imperfección o al error.
alrededor. Es un laboratorio de física a cielo abierto, un testimonio viviente de la increíble resiliencia de los sistemas físicos complejos cuando interactúan con las leyes de la naturaleza. Nos demuestra de manera elocuente que el límite de lo que podemos construir no está determinado únicamente por la rigidez de nuestros planos o la dureza de nuestros materiales, sino por nuestra capacidad para comprender las dinámicas invisibles del entorno que nos sostiene. Quiero que recuerdes esto la próxima vez que veas una fotografía de alguien posando de forma divertida en la Piazza dei Miracoli. Detrás de ese juego visual trivial se esconde la realidad de un planeta en constante movimiento, de un suelo que fluye como un río de lodo invisible bajo nuestros pies, y de una disciplina científica, la mecánica de suelos, que nació de la necesidad humana de descifrar las fuerzas ocultas de la materia para no ser sepultados por nuestra propia ambición. Si has viajado conmigo hasta este punto de la exploración, perteneces sin duda a esa pequeña fracción de mentes inquietas que no se conforma con las explicaciones superficiales y que realmente busca comprender las verdades profundas de la física aplicada y la ingeniería extrema. Si deseas acompañarme en nuestro próximo viaje hacia los límites de lo que la humanidad puede construir, diseñar y salvar frente a las leyes del universo, asegúrate de estar suscrito a Ingeniería del Límite. Te veré en el próximo video.